Continuando con nuestra clase de estadística, el día de hoy vamos a ver lo que es el muestreo por conglomerados. Tenemos una base de datos compuesta por 12.000 familias y cada familia pertenece a un conglomerado en específico. Entonces les recomiendo ver el video previo donde he explicado teóricamente cómo hacer el muestreo por conglomerados y cuándo hacerlo. Entonces, ya pasando a nuestro muestreo por conglomerados, lo primero que haríamos sería copiar esta base de datos pequeña que nos están proveyendo y ponerlo en otra hoja de Excel por si es que queremos hacer algún tipo de modificación y no alteramos, para no alterar la base original, ¿no? Entonces copiamos como valores nuestra base inicial y recordemos que en el muestreo por conglomerados lo que estamos o lo que queremos hacer es tener una muestra final y esa muestra final va a ser todas las familias que pertenezcan a uno o más conglomerados. Pero la selección de esos conglomerados va a tener que pasar por un proceso de selección aleatoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuántos conglomerados existen. Entonces, para eso podemos usar la fórmula únicos de Excel. Seleccionamos la columna C, la matriz, y le damos Enter. Y eso me va a devolver los valores únicos que se encuentren en esa matriz seleccionada. Y los valores únicos van a ser la cantidad total de conglomerados. Luego, lo que podemos hacer aquí es copiar lo que se ha generado y pegarlo como valores para no tener fórmulas sino texto. Y podemos ver aquí la frecuencia, es decir, cuántas personas o cuántas familias están agrupadas en un conglomerado en específico, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuántas familias están en el conglomerado 1, simplemente puedo usar la fórmula contar.si. El rango va a ser el mismo, la columna C. Fijamos con F4 para que podamos jalar después la fórmula. Y el criterio va a ser el que sea conglomerado 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta fórmula de Excel? Está tomando una matriz y va a contar los valores si es que son iguales a conglomerado 1. Entonces, si por ejemplo en toda esta columna, en toda esta matriz azul que he señalado, hay 100 familias en el conglomerado 1, la respuesta va a ser 100. Entonces le damos Enter y nos da 666. Nos está diciendo que hay 666 familias en el conglomerado 1. Como ya está fijada la matriz, podemos simplemente jalar la fórmula y nos va a devolver la cantidad de familias que se encuentran en cada conglomerado. Ciertamente la suma de todas estas familias que están en todos los conglomerados tiene que ser igual a 12.000. Algo importante que tenemos que mencionar aquí es que, por ejemplo, a diferencia del muestreo por estratificación, donde los estratos son diferentes entre sí, en el muestreo por conglomerados, los conglomerados tienen que ser similares entre sí y también cada conglomerado tiene que ser similar a la población en características. Entonces lo que estamos viendo aquí es algo que le da validez a que estemos usando el muestreo por conglomerados de cierta forma, porque estamos viendo que cada conglomerado tiene el casi igual número de familias, entonces tienen esa característica parecida entre sí, ¿no? Que es la única característica que podamos sacar dada esta base de datos de aquí. Por ejemplo, el máximo, la familia, perdón, el conglomerado que tiene mayor número de familias tiene 699 familias, ¿no? Sacamos el máximo de esa columna. Y el conglomerado con la mínima cantidad de familias tiene 601, sí visualmente, ¿no? Pero ya con la fórmula de Excel lo confirmamos. Y la mayoría pues está entre 601 y 699, ¿no? Bien, ya pasamos a la última etapa que es seleccionar de manera aleatoria uno o más conglomerados. Y lo que vamos a hacer aquí es crear un número aleatorio entre 0 y 1 y los conglomerados que tengan el número aleatorio más pequeño van a ser aquellos conglomerados seleccionados. Entonces, ponemos lo siguiente, ¿no? Acá ponemos el número aleatorio y lo que vamos a poner aquí es un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1 y no entre 1 y 18? Bueno, si nosotros ponemos aleatorio entre 1 y 18, la posibilidad de números que Excel pueda generar son solamente 18.
En cambio, si ponemos un número aleatorio entre cero y uno, la cantidad de números aleatorios que puede generar son más que millones, ¿no? Por los decimales que Excel considera. Entonces, la probabilidad de que estos números sean repetidos es muy baja, con lo cual nos favorece ya que es más fácil sacar al menor, a los dos menores si es que los números no son repetidos. A diferencia si generamos aleatorios entre 1 y 18 es posible que salga un repetido y en ese caso va a ser un poco más difícil seleccionar a los dos menores, ¿no? Imaginemos que salgan dos veces el uno, entonces ese sería un problema. Pero siempre igual es bueno verificar también que esos números aleatorios generados entre cero y uno, por más que la probabilidad sea casi cero de que no sean repetidos, hay que verificar eso, ¿no? Entonces, simplemente para que esto no se esté modificando cada vez que demos enter, copiamos y pegamos como valores. Listo. Y acá verificamos si están repetidos o no. Vamos a datos. Acá en esta parte donde dice quitar duplicados, continuamos con la selección actual, quitamos duplicados y aceptar. Y la respuesta que nos dice Excel es que no hay ningún valor duplicado. Bien, entonces lo último que hacemos aquí ya es eh, tomar a los conglomerados y acá vamos a seleccionar los conglomerados con el número aleatorio más bajo. Entonces podemos copiar esto por aquí, pegamos igual como valores y copiamos los conglomerados también por el otro lado. Y bueno, pegamos como valores, yo lo hago por una práctica, por un tema de practicidad ya de repetición, ¿no? Pero pueden poner simplemente control C y control V. Y aquí vamos a ordenar la columna J de menor a mayor. Le damos a aceptar. Y lo que podemos observar ya es eh, qué conglomerados estamos considerando, ¿no? Dado nuestro proceso de selección aleatorio. El producto del muestreo por conglomerados y el producto de la selección aleatoria por conglomerados, me sale que mi muestra va a estar conformada por el conglomerado 14 y por el conglomerado 12. Quiere decir que mi muestra va a tener es 690 más 601 eh, más 601 familias, ¿no? Va a tener 1291 familias. Ese va a ser el tamaño de mi muestra final. Pero eso hay que... bueno, y eso podemos ponerlo por aquí también, ¿no? Lo que he mencionado previamente, el conglomerado 12 y el conglomerado 14 son los conglomerados seleccionados que van a conformar mi muestra. Y la frecuencia del conglomerado 12, como mencioné, era 690 y la del conglomerado 14 601, con lo cual mi conglomerado final, perdón, mi muestra va a tener 1291, creo que dije 1201, si es que me equivoqué, me corrijo. Y acá tomamos ya, acá ya por último sacamos la muestra, ¿no? Entonces hay que sacar a todas las familias que estén en el conglomerado 12 y todas las familias que estén en el conglomerado 14 de nuestra base de datos de aquí. Y para hacer eso podemos usar una fórmula de Excel conocida que se llama filtrar, ¿no? Bueno, hay varias maneras de hacer esto. Una es la que estoy mostrando a continuación, ¿no? Entonces simplemente tomamos la matriz que queremos, donde queremos extraer los datos, que va a ser esta de acá, toda la matriz de familias, porque la muestra está conformada por familias. Pero hay que aplicarle un criterio, ¿no? Y el criterio es el siguiente, que de la columna C, ¿no? De los conglomerados, vamos a ponerle F4 nada más para regresar a la fórmula rápido, que la columna de conglomerados sea igual a ¿qué? A conglomerado 12, ¿no? Sea igual, y podemos escribirlo esto, o simplemente mejor podemos darle acá a la celda L3, y acá cerramos nuestra fórmula.
Y como pueden ver, me va a sacar a todas las familias que pertenecen al conglomerado 12, que ciertamente tienen que ser igual a 691, ¿no? Perdón, 690. Y acá verificamos, ¿no? He seleccionado a todos ellos con Control Shift hacia abajo y en la parte de recuento, acá bien pequeñito, me sale 690. Y faltaría las otras familias, las que pertenecen al conglomerado 14. Entonces, nuevamente, ¿no? Le doy filtrar, acá le doy la... Podemos ver la fórmula acá arriba, selecciono la columna donde voy a extraer los datos, luego voy a la columna C, que es la columna de conglomerados, y esa columna tiene que ser igual ahora a conglomerado 14. Pueden ver la fórmula aquí. Y la cantidad de familias que va a extraer son 601, ¿no? Acá está el corte, y de aquí hacia abajo tienen que ser 601 familias. Si seleccionamos todo, van a ser, en el recuento me sale 1291 familias. Entonces ya tenemos nuestro muestreo, nuestra muestra aplicando el muestreo por conglomerados. Bien, ese ha sido el video por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. En los siguientes videos vamos a continuar con nuestra clase de estadística. Estoy pensando qué video subir para la siguiente clase, se podría decir. Lo más probable es que sea muestreo polietápico.